Y creo que después en la batería, nada, más que un poco, o sea, hablando un poco del proyecto de Pedro, te digo, más que siempre encontrar un poco esa fusión entre la bandita también, ¿verdad? Los famosos patterns de bandita uno, ¿verdad? Que seguramente ya habrán escuchado en muchos lados, o la bandita 2, ¿verdad? Que tiene un poco ese cencerro. Sí, que yo no suelo usar con un cencerro tampoco en mi kit, suelo hacerlo con el plato. Puedo tocar un poquito encima de una canción tradicional de bandita. Buenísimo. Para mostrar un poquito, porque claramente, como te decía, no es lo que suena ahí, ¿verdad? No es la misma instrumentación. Estaría buenísimo hacer un trabajo de quitar o copiar exactamente lo que están haciendo las tres percusiones y reducir la batería. Pero voy a tocar un poquito lo que me suena un poco a mí, ¿verdad? Ok, bien. O cómo lo tocaría yo esa canción. Siempre hay en la forma tradicional, ¿verdad? De la bandita cowá, hay todo el tiempo el patrón del verso y el patrón de la estrofa, ¿verdad? Entonces, de la estrofa y del coro, ¿verdad? Que por lo general la estrofa cantada es la bandita número 2, que es... Conste que ese elemento, el toc, 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 medio que apareció ya en los años 90 con la entrada de que, o sea, no con la entrada, sí, quizá con la entrada de la cachaca, ¿verdad? Donde las mismas banditas tradicionales folclóricas empezaban a hacer trabajos de cumbia, entonces se armaban el set con, aparte del bombo, caja y platos, con timbales y con cencerro, entonces empezó ahí a utilizarse ese elemento dentro de la primera sección que suele ser en la fiesta, siempre la de folclore, y terminan en cumbia o en cachaca, ¿verdad? Entonces, los fills mismos, los fills en dosillo y todo eso, se empezaron a hacer ya en los timbales, ¿verdad? Entonces, ese sonido de fill que antes solamente era en la caja, ¿verdad? Que era... Empieza a hacer... Sí, empieza a tener timbres distintos, ¿verdad? Y lo mismo al reducir a la bandita de segunda que le decimos, el pattern. Eso sería un cencerro, ¿verdad? Que fácilmente se puede agregar a un kit, ¿verdad? De batería también, ¿verdad? Y de repente puedes mostrar un poquitito más lento nomás, solo para las personas que quieran sacar exactamente lo que estás Sí, tocando. en la bandita segunda. Los dos patrones que usaste ahora. Y en el de bandita cowá tradicional, en la caja es... 1, 2, 1, 2, 3, 1 y... Sí, y el bombo en esa grabación al menos no hace el famoso patrón. Ese es un recurso que por lo general viene ligado al plato. Por lo general van juntos, ¿verdad?
con la destreza del que toca también el platillo, porque de repente lo abre y lo cierra donde quiere, ¿verdad? Una cosa tipo... medio desordenada, que yo creo que es lo que le da el sabor también, ¿verdad? Entonces, ese es más tradicional. O si no, también ese mismo patrón puede ser el plato en negra con puntillo, ¿verdad? Y eso mismo quizás desplazaba un poquito al right, ¿verdad? Entonces queda como que la mano izquierda solamente para hacer... algo así más o menos. Genial. Y la de segunda, si puedes tocar un poco más lento. Y la de segunda es marcando un, dos, tres, Perdón, el bombo va solamente en el tiempo 5, ¿verdad? El rulo. Y el hi-hat va... puede ser el primero cerrado, el segundo abierto. Este rulo en la caja no siempre vas a encontrar o vas a escuchar en la grabación. Por lo general es a veces una puteada nomás. Sería el que toca la campana y la caja. El que toca mismo. claro, el que toca la campana y la caja en ese momento como que su función es más tac, 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 tac. Una muteadita acá en la caja como para mantener el pulso, una cosa así, ¿verdad? Claro. Buenísimo, está genial porque tiene mucha sutileza, digamos, información que a simple escucha no percibís todo, pero así al desglosar y tocar más lento se escucha todo. Y había una variación que tampoco no es muy normal escuchar, que es la inversión del hi-hat, ¿verdad? Abrir primero y cerrar en el bombo. Parece poca cosa, pero cuando justamente construimos los patrones, en esta vuelta hagamos el de segunda, pero con el hi-hat abierto en la primera vuelta. Entonces ya le da un timbre distinto a si utilizaste eso mismo en otro tema anterior, ¿verdad? Entonces son como pequeños recursos que se pueden ir adaptando, ¿verdad? Esa bandita de segunda también puede venir con un bombo en negra constante, pero es más tradicional un poco ¿verdad? Es justamente donde sale el bombo y queda más flotando el patrón, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Queda así, el que no entiende bien, que no está muy seguro del pulso ahí, es un lugar para caerte, ¿verdad? Sí. Era siempre una cáscara de banana en los ensayos para justamente pasar de la bandita a uno que tiene...